ti, sin conocer el destino ni el camino, sin entender que fui elegido, que no fui yo quien llegó a ti, que me tomaste como tú aprendí. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy comenzamos con estos episodios especiales en los que estaremos hablando ya más sobre temas en específicos, dejando a un lado los temas de la vida de los santos, como bien ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores de esta segunda temporada. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando un poco sobre el tema de las herejías. Comenzamos estos episodios en los que estaremos hablando un poco acerca de los temas de las herejías y especialmente sobre qué son, cuáles han sido las principales herejías a lo largo de la historia de la iglesia, y mencionaremos una lista más a detalle de cuáles han sido las herejías a lo largo de la historia de la iglesia. Pero pues primero que nada, tenemos que conocer cuál es el concepto de herejía. Y bueno, ¿qué es un hereje? ¿Qué es una herejía? Las herejías, pues vienen siendo errores en la fe y sobre todo errores que se sostienen y se consideran como correctos, como algo que se defiende contra todo, y que van contrarios a la doctrina de la iglesia o que van contrarios a lo que nos enseña la Santa Biblia. Entonces, bueno, pues todas estas costumbres, todas estas organizaciones que se apartan un poco de la iglesia, que incluso llegan a apostatar en contra de la iglesia, o es decir, a renegar en contra de la iglesia, forman nuevas religiones, hacen doctrinas blasfemas, o doctrinas que lleguen a injuriar a la religión. Bueno, pues son consideradas doctrinas heréticas. Estas herejías, bueno, pues son precisamente todas las ideas contrarias a la verdadera fe. A lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta posteriormente el Nuevo Testamento, ya cuando la religión católica, el cristianismo, pues ya empieza realmente a expandirse, cuando ya es aceptado por el Imperio Romano, cuando ya no es un persecutor de la iglesia, sino que ya es algo que, bueno, pues va uniéndose. Luego hablaremos de eso, ahorita se los menciono más adelante. Pues van empezando a surgir diferentes opciones que, bueno, pues se apartan de la idea de lo que es la verdadera fe. Y estos grupos separatistas, por así decirlo, bueno, pues van creando doctrinas contrarias a la fe. Y bueno, pues durante toda la historia de la iglesia, desde el siglo I, y como bien les comento desde antes, pero más específicamente desde el siglo I hasta nuestros días, ha habido una gran cantidad de grupos heréticos, de herejías que se han formulado. Tenemos, así solamente por simple mención, en el siglo I la idea del docetismo, el siamonismo. En el siglo II, el adamismo, el encratismo, ebionismo, adopcionismo, gnosticismo, marcionismo, monateísmo, monarquismo, nicolaísmo, flitas. En el siglo III tenemos a los maniqueos, al modalismo, al sobelianismo, subordinacionismo. En el siglo IV, apolinarismos, arrianismos, donatismos, macedonismos, priscialismos. Bueno, tenemos una gran cantidad de doctrinas que, bueno, pues se van apartando de la fe. Y podemos seguirles una lista bastante grande de herejías.
desde todos los siglos hasta lo más cercano a nosotros en el siglo XIX, cuando por ejemplo está el modernismo, el fideísmo, entre otros movimientos que se van pues apartando de la verdadera fe. Y bueno, vemos que pues todo esto se ha presentado principalmente en los primeros siglos, cuando, bueno, pues Jesucristo, nuestro Salvador, viene, funda la iglesia sobre Pedro, lo confirma como la roca sobre la que va a fundar su nueva iglesia y le confía a él y a sus sucesores que, bueno, pues sean los guardianes de la fe, de todo lo que les estuvo enseñando durante esos años que estuvo con ellos, y los va confirmando a ellos como estos defensores. Entonces esta comunión pues va defendiendo esta fe y se va presentando a lo largo de los siglos en los concilios en los que, bueno, pues se reunían para discutir si lo que estaba en esa doctrina era cierto, era pues algo, una verdad revelada, o si era algo contrario a las enseñanzas de la fe de la iglesia. Durante toda la historia de la iglesia pues se van dando estos concilios en los que los obispos, los principales representantes de cada comunidad pues se iban reuniendo y iban viendo acerca de esto, y se declaraba herejía o no dependiendo de las ideas que estos pues vayan viendo, y si era algo que nos acercaba a Dios o era algo que nos apartaba. Y bueno, ¿por qué surge una herejía? La herejía pues surge de un juicio erróneo de a veces la inteligencia humana. Si el juicio erróneo no se refiere a verdades de fe definidas como tales, o a elementos de la misma, pues no hay realmente una reglamentación o una pronunciación oficial. El error no se convierte en una herejía. Esto podría ser errores ahí que simplemente son negaciones de la persona por desconocimiento u otras cosas. Pero cuando esto ya va en un juicio erróneo sobre las verdades de la fe, y cuando se sostiene de una manera pertinaz, bueno, pues esto ya se convierte en una herejía. Es por esto que no hay que confundir la herejía como lo que definimos anteriormente como la negación pertinaz, debido a que, bueno, pues estamos equivocados porque no conocemos realmente la fe. Entonces, bueno, pues después de recibir el bautismo, se nos va enseñando todas las verdades de fe que debemos de creer, lo que a lo largo de los siglos hemos ido descubriendo de la fe. Y pues cuando hay una duda es muchas veces por este desconocimiento. También con esto viene la apostasía, que es el rechazo total de la fe. Es cuando la persona rechaza completamente las verdades de fe, cuando se aparta por completo de la Santa Iglesia. O el cisma, que es cuando es el rechazo al poder, a la autoridad del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia que están sometidos a él en obediencia, así como el Señor lo decidió. Digo, si él quiso dejar a San Pedro como su sucesor, como el encargado de su iglesia, pues todos los que iban en contra de él, todos los que están en contra de sus sucesores, bueno, pues se vuelven cismáticos. Son personas que, bueno, pues se separan de la verdadera religión. Y pues esto lo hemos visto bastante a lo largo de la iglesia con muchos cismas. El más conocido, pues el cisma de Martín Lutero. Y bueno, ¿cuáles han sido las principales herejías? Pues ahorita mencionábamos algunas, pero ¿cuáles han sido las principales herejías a lo largo de la iglesia? Tenemos la idea del gnosticismo, de la cual vamos a hablar hoy a más detalle. Tenemos el docetismo. Nomás los voy a mencionar, los vamos a estar viendo en posteriores capítulos. Tenemos el mandeísmo, el maniqueísmo, el monarquismo. Tenemos también lo que es el ebionismo, el arrianismo y el semiarrianismo, que, bueno, pues ya hemos hablado de ello en capítulos de la primera temporada. Tenemos el macedionismo, el nestorianismo,
que bueno, pues son herejías ya a partir de aquí que atentan contra la unión de Dios y hombre en Jesucristo. Tenemos el monofismo, el monoteísmo, y otras herejías como el montanismo, los albingenses, los valdenses, entre otros. Entonces, bueno, antes de comenzar hablando del gnosticismo, me gustaría compartir con ustedes, bueno, pues algunos ejemplos de herejías que se daban desde el Antiguo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra herejía, no aparece propiamente en la Biblia, debido a que, bueno, pues esto es una utilización, un contexto religioso que se da posteriormente a la escritura del Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento es cuando se le empieza a llamar herejía, pero sin embargo en el texto sagrado abundan las advertencias y condenaciones hacia los falsos profetas y los cultos que eran divergentes. Tenemos, por ejemplo, en Hebreos 13:9 que dice, bueno, pues no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido por la gracia con alimentos de los que no recibieron beneficio los que ellos se ocupan. Bueno, aquí nos está diciendo acerca de doctrinas diversas, doctrinas extrañas de que existían ya en aquellos tiempos de el Antiguo Testamento. Tenemos en Gálatas 1 del 6 al 7, dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para un evangelio diferente, que no es otro, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí es la carta a los Gálatas. Tenemos la segunda carta de Timoteo del 4, del 3 al 4, en donde habla al respecto. Dice, porque vendrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Tenemos en estas 3 cartas en los Hebreos que, bueno, pues habla acerca de las doctrinas extrañas que ya existían, entre ellas pues el gnosticismo. En Gálatas habla acerca de al pueblo de Dios, en el que dice, bueno, pues el Señor los ha llamado a la gracia, pero ustedes luego se van por un evangelio diferente, también hablando acerca de estos grupos que, bueno, pues ya se comenzaban a apartar con ideas erróneas desde los primeros siglos de la iglesia, desde los primeros días de la iglesia católica. Y bueno, pues también tenemos esta carta a Timoteo en el que se nos advierte que vendrán tiempos en los que no se va a soportar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos implica un sacrificio, nos implica una obediencia, nos implica ir caminando rectamente. Y hay quienes, bueno, pues esto no les gusta, esto no les resulta algo bueno para sus intereses. Tenemos en el ejemplo en Inglaterra al rey, no recuerdo el nombre, pero que, bueno, pues se quería separar de su esposa. Y ante no poder obtener una anulación de su matrimonio por parte del Papa, porque pues no había un motivo lícito para esto, bueno, pues él decide separarse y crear su propia religión. Entonces, bueno, pues él se convierte en un hereje porque decide separarse por completo de la iglesia debido a que, bueno, pues sus propios intereses, como dice la carta de Timoteo, los apartarán de la verdad y, bueno, pues ellos se volverán hacia algo más, se volverán hacia otras ideas. Tenemos en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aquí sí se menciona la palabra, y aún negarán al Señor que lo rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, bueno, pues está diciendo así como entre el pueblo de Dios hubo falsos profetas, incluso desde antes, en tiempos de Jesús, incluso había falsos profetas que se decían a sí mismos, el Mesías. Se cuenta, por ejemplo, históricamente que en tiempos en los que Jesús nace, hay un falso profeta ahí que se hace decir el Mesías y se hace también, asesinar junto con sus seguidores, que eran pocos. Porque bueno, pues así estaba en las profecías, y él, creyendo que él es el Mesías, pues trae a este grupo. Y así como ese ejemplo, pues traemos ejemplos durante toda la historia de la humanidad, de la iglesia. Y bueno, ahora sí, ya propiamente en la Edad Media, pues comienzan algunas herejías, fuertemente hablando. Y en tiempos de Jesús, pues se dan, en tiempos de cercanos a cuando él tiene su pasión, muerte y resurrección, y que comienzan los primeros días de la iglesia como tal, pues tenemos el gnosticismo. Que bueno, pues el gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos, se cree que, bueno, pues ellos se creían con un saber superior sobre las cosas profundas de Dios. Y bueno, pues es una herejía que es considerada en la Biblia. Lo hemos visto ahorita en los ejemplos que hemos leído de los libros del Nuevo Testamento, en donde no se les menciona como tal, pero ya eran parte de estos grupos. Uno de estos escritos, por ejemplo, que ellos dejaron hasta nuestros días, son algunos de los escritos del Mar Muerto, de estos textos sagrados que se encontraron en las cercanías del Mar Muerto. Si bien muchos son textos originales, muchos otros traen ideas y evangelios gnósticos de estos grupos que, bueno, siempre han sido una grave amenaza. Y digo han sido porque todavía hasta nuestros días hay grupos gnósticos para la iglesia, que, bueno, pues se impusieron especialmente entre los siglos primero y tercero, llegando a su máxima expansión en el siglo segundo. Como bien decimos, el nombre de este grupo, Gnosis, viene de esa palabra griega de que significa conocimiento, y se debe a que los miembros de este movimiento afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial superior al de los creyentes ordinarios, y que en cierto sentido superior a la misma fe. Era un conocimiento místico, supuestamente, que conducía por sí mismo a la salvación. El gnosticismo creía en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos de verdades filosóficas o religiosas a las que solo una minoría selecta podía acceder. Bueno, pues yo lo relaciono un poco con algunos grupos actuales, como el grupo de los masones, que, bueno, pues buscan una experiencia diferente, una experiencia mística sobre los conocimientos divinos, sobre la verdad divina, y que, bueno, pues van un poco apartándose de esta manera. Entonces el grupo de los gnósticos pues creía que ellos podían ascender a una esfera todavía más oculta de conocimiento, y que ellos podían conocer aún mejor la verdad de los verdaderos creyentes, de los verdaderos cristianos de su época. Entonces ellos se apartan, empiezan a vivir en comunidades separadas, y empiezan con el estudio de la filosofía, con el estudio de la ciencia de aquel tiempo. Pero su error radica en que, bueno, pues ellos creen que mediante estos conocimientos, pues ellos pueden ascender directamente a la salvación. A ellos no les importan las verdades de la fe, no les importa lo que el Señor pues nos ha estado predicando durante sus 3 años de ministerio, sino que ellos creen que mediante el conocimiento de la verdad mística, pues van a acceder a la salvación. La salvación misma solo radica en el conocimiento de esta supuesta verdad absoluta.
Se trata pues de una mística secta que ellos, por medio del conocimiento, los va a llevar a la salvación. Los gnósticos pues erigieron sistemas de pensamiento en los que unían doctrinas judías, doctrinas paganas, que bueno, pues mediante estas doctrinas paganas unidas al conocimiento judío, pues los iban a llevar a la revelación y a los dogmas cristianos. Profesaban un dualismo en el que identificaban el mal con la materia, con la carne o las pasiones, y el bien con una sustancia neumática o espíritu. Entonces para ellos pues todo lo que era la materia, la carne, las pasiones eran el mal absoluto. Es por esto que bueno, pues como les comento, se apartaban en comunidades separadas en donde trataban de vivir de la manera más mística posible, en la manera más humilde posible, pero porque ellos consideraban que todo lo que era el poseer cosas, incluso la misma carne, pues era algo malo. Por eso para ellos el bien era únicamente el espíritu, y a acceder a este espíritu pues era a través de el conocimiento de que nos iba a llevar a la salvación. Entonces pues bueno, ellos mediante estas ideas que unían el judaísmo, el cristianismo y los sistemas paganos, afirmaban que el alma alcanzaba sus propios fines por la obediencia de la mente y la voluntad. Esta voluntad del poder supremo. Es decir, únicamente por medio de la fe y las obras, podían acceder a este conocimiento divino. Y es aquí donde ponían la salvación. La salvación no venía de Jesús, no venía de aceptar su sacrificio, sino venía de este conocimiento divino de los misterios del universo. Este grupo pues también tenía algunas doctrinas. Por ejemplo, se cuenta que debido a la multiplicidad y divergencia de las teorías gnósticas, sería pues muy confuso, hasta cierto punto engañoso, intentar detallar exactamente la exposición de las mismas doctrinas, porque había pues una gran cantidad de comunidades. Algunos creían algunas cosas, otros creían otras cosas diferentes, pero todos a fin de cuentas se identificaban como gnósticos. Entonces pues se puede agrupar, eso sí, a diferentes grupos de herejes, de sectas que se fueron creando en este gnosticismo, y se puede ver pues algunas directrices diferentes de estos grupos gnósticos. Teníamos los que creían en la cosmogonía, que era pues el creer que la plenitud del ser, el Dios no ser y el primer padre, la monada, el hombre, la primera fuente, el Dios desconocido, todos estos nombres en los que se le llamaba a Dios. Pues este grupo buscaba llamar al Dios bueno. No era un Dios personal, sino era un Dios desconocido, un Dios del pensamiento moderno. Este Dios desconocido era el principio de pura espiritualidad y que no existía en la materia. Es por eso que, bueno, pues el origen de todos los seres venía de este espíritu puro, desconocido, que no conocían, que estaba lejos de la humanidad, que no se había revelado a ellos. Ellos no creían en la revelación divina, sino que era un Dios desconocido que, bueno, pues iba guiando un poco los hilos de la humanidad desde el más desconocimiento. Entonces pues venía ahí la fuente de este Dios creador, Dios creador del universo, y solo mediante un cambio de mente y un arrepentimiento total, deshacerse del pecado de la existencia material, es como se podía acceder a este Dios. Tenemos otros como la soteriología, que es la salvación. Bueno, aquí nos dice que la salvación gnóstica no es solamente la redención individual de cada alma humana, sino que es un proceso cósmico.
el retorno de todas las cosas a lo que alguna vez fueron antes del pecado en la esfera de los eones, que bueno, pues causa la existencia de la materia, la presión de una parte de la luz divina dentro del mal, la liberación de las chispas de luz en un proceso de salvación, y cuando toda la luz haya dejado este mal, pues será quemada, destruida y se quedará en una especie de infierno eterno para todos los que han sido pecadores. Si bien lo pueden escuchar, son ideas realmente erróneas, realmente apartadas de la fe, y no quiero seguirle porque no quiero que ustedes empiecen a querer buscar luego este tipo de creencias. Vámonos sobre los ritos. ¿Qué ritos tenían ellos? Para todas las sectas gnósticas, poseían de alguna manera el mismo rito del bautismo. Sin embargo, ellos veían, por ejemplo, en los mandeísmos, ellos veían en un bautismo diario, con las prácticas del sistema que ellos utilizaban. Las fórmulas que ellos utilizaban eran muy similares a las de los cristianos, en los que decían, pues, en el nombre del Padre desconocido de todos, en la verdad de la Madre de todos, en el que vino sobre Jesús, yo te bautizo, entre otras cosas. También tenían el rito de la confirmación, en donde, bueno, pues se hacía la unción del candidato con el crisma o un ungüento. Sin embargo, este rito gnóstico se ensombrece la importancia del bautismo. Aquí el bautismo no importa, como hemos visto en algunos casos, el bautismo era diario, era una unión con esta idea gnóstica. Entonces, en esta confirmación, pues ellos no creían, no se unían. Se daban mucho las vocales mágicas, por ejemplo, la D, la E, la F, la G, la A, la B, la C, eran vocales mágicas que si se pronunciaban, si se escribían, pues traían verdades reveladas. Y existían grandes grupos o escuelas gnósticas como la escuela siriaica, la escuela helenista de Alejandría, la escuela dualista, la escuela antinomista, que bueno, pues eran grupos que se unían y iban transmitiendo este supuesto conocimiento divino sobre la verdad revelada, sobre la verdad divina, pero completamente ya apartados de las enseñanzas de nuestro Señor. Para ellos el conocimiento lo era todo, para ellos no importaba lo que nuestro Señor había dicho, lo que nuestro Señor nos había enseñado, lo que nos enseñan los evangelios. Para ellos el Dios era un Dios desconocido, un Dios del infinito, un Dios al que solo se podía acceder mediante mucho estudio y mediante dejar una existencia física y volvernos una existencia, por así decirlo, mística, una existencia del espíritu, en donde, bueno, pues el espíritu estaba atrapado, por así decirlo, en el pecado del cuerpo humano. Entonces, bueno, pues aquí tenemos así como que grandes rasgos de lo que fue el gnosticismo. Y pues hoy en nuestros días todavía tenemos un poco de esto. Como resumen, bueno, pues los místicos, los gnósticos, perdón, decían que la materia era mala. Esto pues lo habían tomado prestado de ciertos filósofos griegos y era una idea contraria a las enseñanzas católicas. He aquí que ellos, bueno, pues se vuelven herejes de esta manera. No solamente porque contradice al Génesis, donde dice que, bueno, Dios vio bueno el cuerpo humano, la existencia de la materia. Toda la creación lo vio buena. Para ellos era todo al contrario, era malo. Sino que también porque de esta manera niega la encarnación. El Hijo de Dios se encarnó en un ser humano y para ellos, pues el ser humano era malo. Entonces, el Hijo de Dios al encarnarse, pues era algo malo, era algo completamente malo. Entonces, ellos negaban por completo la encarnación divina. Entonces, bueno, pues si la materia era mala, entonces Jesucristo no pudo haber sido verdadero Dios y verdadero hombre, porque
Entonces Cristo sería malo y pues sabemos que no es malo de ninguna manera. Así que bueno, pues muchos gnósticos negaron por completo la encarnación, declarando que Cristo solo aparentó ser un hombre, pero que su humanidad solo era una simple ilusión. Algunos gnósticos reconocieron que el Antiguo Testamento enseñaba que Dios había creado la materia y afirmaron que el Dios de los judíos era una deidad mala distinta al Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo. Además ponían en la creencia de que muchos seres divinos conocidos como eones, que bueno, pues ellos mediaban entre el hombre y Dios, este Dios final e inalcanzable. El más bajo de estos eones era el que había tenido contacto con los hombres y era supuestamente Jesucristo. Entonces, bueno, para ellos el Dios de los judíos era un Dios malo porque había creado la materia. El Dios del Nuevo Testamento era un Dios completamente desconocido que mediante sus mensajeros, sus eones que habían sido mandados a la humanidad para poder tener contacto con este Dios desconocido, pues el último de ellos, el más famoso, el más grande, había sido Jesucristo, que solamente había aparentado ser hombre. Esta era la gran herejía de los primeros siglos, yo creo que de las primeras herejías que se presentaron en aquellos tiempos, y que bueno, pues afectaron durante mucho tiempo, 3 siglos y todavía hasta la actualidad, claro, en menor medida, a las creencias de la iglesia. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque, por ejemplo, tenemos en la Biblia, lo vemos en Hechos 15:1, a otro grupo de personas que estaban un poco apartadas con un error, pero que bueno, pues debido a este primer concilio que se hace en Jerusalén, pues vuelven a este error. Ellos eran los circuncionistas. Nos dice Hechos 15:1 que algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, pues no podían salvarse. Una idea completamente errónea, porque para ellos el que no se hacía circuncidar no podía salvarse y por lo tanto el sacrificio de nuestro Señor que nos había traído la salvación pues no era correcta. Entonces muchos de los cristianos primitivos de la época, cuando todavía pues San Pedro, antes de su martirio, pues trajeron a la fe muchas de sus anteriores prácticas del judaísmo. Y pues aunque reconocían en Jesús al Mesías anunciado por los profetas y en él el cumplimiento del Antiguo Testamento, pues veían a la circuncisión del Antiguo Testamento como una forma para alcanzar a ser miembros de la alianza. Esto creó muchos conflictos en aquellos entonces. Y bueno, pues estos conflictos se resolvieron cuando, bueno, pues se junta el concilio en Jerusalén, cuando las personas que andaban con Pablo pues reclaman y dicen que acerca de esto de la circuncisión y que realmente pues para pertenecer a la nueva alianza solamente hay que aceptar a nuestro Señor en el bautismo. Y bueno, pues ya después lo vemos en Hechos capítulo 10, que los gentiles que eran aceptables a Dios y podían ser bautizados y ser cristianos sin tener que ser circuncidados. A esto se llega en el primer concilio. Sin embargo, ¿por qué lo menciono? Porque aquí tenemos esta misma enseñanza que fue defendida por Pablo en sus epístolas a los romanos, a los gálatas. Da lugares en los que, bueno, pues esta herejía ya se estaba extendiendo, ya se estaba diciendo que si no te circuncidabas no eras parte de la alianza con Dios, esta nueva alianza. Y bueno, pues se logra erradicar esta idea con este primer concilio en Jerusalén. Sin embargo, lo menciono porque con los gnósticos, que está más o menos en tiempo similar de la historia, empiezan los gnósticos más o menos en el tiempo en el que también están los circuncionistas, pues con ellos, a pesar de los concilios, a pesar de las ideas, a pesar de grandes exponentes, padres de la iglesia, pues ellos no logran realmente apartarse de esto, no logran realmente pues dejar estas ideas, y todavía lo vemos hoy en día,
que bueno, este gnosticismo pues todavía se sigue dando en la actualidad en las ideas del modernismo, el neognosticismo, que incluye una gran variedad de movimientos religiosos derivados de esta antigua sociedad helenística, de esta antigua sociedad del Mediterráneo, y que bueno, pues todavía en el siglo XIX se llegaron a publicar estudios que hicieron extensos textos recientes que bueno, hablan acerca de las lecturas gnósticas, de este conocimiento divino, de estas ideas del cosmos, de estas ideas de toda la revelación del Dios desconocido, que todavía lo podemos ver hoy en nuestros días. Todavía hay grupos gnósticos que invitan a este conocimiento divino y a esta iluminación sagrada para lograr la salvación. Todavía hoy en nuestros días tenemos pequeños grupos, ya no tan extendidos como en los siglos primero, segundo y tercero de nuestra época, pero todavía tenemos algunos casos de los gnósticos. Esta enseñanza que bueno, no nos salvamos por la fe, ni por el perdón, ni por gracias al sacrificio divino de nuestro Señor en su Hijo Jesucristo, sino que nos salvamos mediante la gnosis, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento que está sobre todo y es superior a la fe. Entonces, bueno, pues esta es una corriente mística, esotérica de la salvación, y todavía yo recuerdo hace 5 o 6 años que todavía cerca de donde vivo invitaban a grupos gnósticos a sus reuniones sagradas, sus reuniones del conocimiento. Entonces, bueno, pues esta es una herejía del primer siglo, de los primeros siglos, que, bueno, pues se volvió una secta, se hizo un cisma de la iglesia, de este grupo de conocimientos, y que, bueno, pues ya sabemos lo que profesaban, contrario por completo a la fe. Y bueno, pues quería comenzar con ellos porque pues es una de las primeras herejías que se presenta en la historia de la iglesia, junto con las primeras ideas acerca de la fe revelada por Dios, y que nos van dando pautas para las siguientes herejías que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Ahora sí que aquí me despido, aquí termino esta plática con ustedes. Como bien les comentaba en la plática introductoria, nuestros capítulos ahora se extienden de entre 30 a 40 minutos. No quiero extenderme más de eso, por lo que aquí termino. Yo creo las pláticas de los santos que vamos a tener los sábados son más cortas, igual que las teníamos en la primera temporada, pero las pláticas de los martes las vamos a tener más extensas debido a que pues vamos a estar hablando más acerca de estas cosas que nos pueden ayudar, de estos temas específicos que nos pueden ayudar en nuestro camino de fe, en nuestro camino de santidad, para que luego no caigamos en esos errores que, como bien comentaba, por ejemplo, del gnosticismo, todavía están hoy en nuestros días. Entonces no nos dejemos llevar por estas ideas místicas, estas ideas esotéricas, sino que caminemos realmente conforme a la verdadera fe. Eso es todo ahora sí de mi parte. Me despido deseándoles 1,000,000 de bendiciones y que, bueno, pues el Señor nos ilumine para seguir caminando conforme a la rectitud de la fe, a la rectitud de las enseñanzas divinas, y que el Señor nos acompañe siempre en cada momento que pase nuestra vida, en cada momento que nos permita aquí en nuestro camino hacia la santidad. Yo soy Manuel García, les agradezco que me acompañen y les agradezco también si comparten estos episodios pues con las personas conocidas. Como siempre, este episodio se publica en todas nuestras redes de audio y también lo estamos compartiendo en YouTube, aunque ahorita vamos atrasados un poco, pero hoy me doy a la tarea de subir el episodio pasado y Así que bueno, pues nos seguimos viendo. Hasta luego.